dar un saludo inicial. Mi nombre es Claudia Quiroga Sanzana, soy la directora del Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales. Y en este espacio acá, desde Concepción, Chile, estamos acogiendo, ¿cierto?, a María Guevara por un par de semanas. Y dentro de las primeras actividades que tiene María, ¿cierto?, está la realización de este Living Lab dentro del proyecto INCASI, en vínculo, ¿verdad?, con nuestros estudiantes del Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales que hoy nos acompañan en este segundo hito presencial. Así que estamos muy contentas y contentos de poder ser sede de este Living Lab internacional. Esperamos, ¿cierto?, que sea provechoso para todos y todas estas jornadas. Dejo a la doctora Cecilia Bustos, IP del proyecto INCASI acá en la Universidad de Concepción, para que también haga la presentación oficial desde el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Buenos días a todos, todas, a todas las personas que nos acompañan y a quienes van a ver de manera posterior, ¿cierto?, la grabación de este INCASI Living Lab. Damos formalmente la bienvenida a este seminario, ¿cierto?, en la modalidad habitual del proyecto INCASI, en el contexto de la estancia de investigación que está haciendo con nosotros María Guevara Perea. Quiero contar un poco sobre sus antecedentes curriculares. María tiene un doble grado, el grado en Ciencias Políticas y el grado en Estudios Internacionales, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid. Además tiene estudios de máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Está cursando el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad, la Pablo de Olavide, y ha sido recientemente beneficiaria, ¿cierto? Se adjudicó una beca de formación, la beca GPU del Ministerio de Ciencia e Innovación Universitaria. En su trabajo, su trayectoria, y es un aspecto que nos parece importante relevar también para efectos del trabajo, ¿cierto? Su trayectoria tiene un sello muy particular en su experiencia profesional, desde su trabajo como presidenta y fundadora de la ONG Luz Azul, que la lleva de alguna manera a esta trayectoria académica más investigativa, que es una trayectoria incipiente, ¿cierto?, en la que está desarrollando actualmente su investigación doctoral, y hoy nos va a presentar parte de su trabajo de investigación, que como sabemos es un camino interesante, desafiante, y que esperamos también, ¿cierto?, que el proyecto INCASI contribuya a poder enriquecer ese proceso de investigación. Te damos la bienvenida, María. Tienes 20 minutos para la exposición. Genial. Así podemos compartir pantalla. Maravilloso. Bueno, pues buenos días. Bueno, a vosotros de nuevo, que ya hemos comenzado la jornada un poquito antes. Y bueno, buenas tardes, por si alguien nos ve también desde Europa o España. Ahora lo que vengo a contar, bueno, como bien me han presentado, soy María Guevara Perea, Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, realizando actualmente una estancia en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Trabajo Social. Antes de nada, un minutito para agradecer, por supuesto, a todos los miembros y al equipo del proyecto INCASI, que permite, bueno, pues realizar estos intercambios del conocimiento tan interesantísimo para los académicos, la gente que nos dedicamos, bueno, pues a la formación y a la investigación universitaria, y también que nos posibilita el poder hacer este tipo de estancias, que están siendo una maravilla. Y bueno, agradecer de nuevo al Departamento de Trabajo Social y a la UDEC por este maravilloso recibimiento. Y sin más, como tenemos poco tiempo, empezamos. Ahora vengo a hablar de mi línea de investigación, ¿sí? Donde trabajo la influencia de las redes sociales digitales en los imaginarios, haciendo un estudio de caso en la adolescencia marroquí que ha migrado en España. Bueno, he traído un poco el índice porque antes de comenzar con mi investigación, poner un poco en contexto. Un poco en contexto mi trayectoria personal, que es la que me ha llevado a llevar a cabo esta investigación. También un poco en contexto con las adolescentes marroquíes migrantes en España, porque es un caso muy particular de migración que existe solamente en el sur de Europa, de menores migrantes, y bueno, es necesario que entiendan un poquito más el caso para poder entender la investigación. Después pasaremos a la observación, que me llevó a la pregunta de investigación. Hablaremos un poco de la metodología, los hallazgos, las conclusiones, finalmente las referencias, y daremos, como siempre, turno de palabra, por si alguien tiene alguna duda, una consulta, comentario, y felizmente estar aquí para resolver.
Bueno, el primer contexto personal es, bueno, que yo inicié, yo vengo de una trayectoria social, ¿no? La academia vino a mi vida bastante después, y es que desde 2015 yo vengo vinculada al mundo social en distintos proyectos sociales, también cooperación internacional, tanto en Europa, en Latinoamérica, como en África. Y fue en 2019 cuando llegó el COVID, tuve que volver a mi casa, de regresar. Yo en ese momento estaba viviendo en Colombia, vinculada a un proyecto en la Comuna de Medellín, y tuve que regresar a casa y conocí la realidad de la adolescencia, la juventud migrante en España. Eso me tocó tan fuerte que decidí a partir de entonces volver a residir en mi la natal, en Sevilla, y fundar una ONG que se llama Luz Azul, y he dejado ahí el enlace por si alguien posteriormente quiera consultarlo. Trabajamos por la juventud, por la integración social y laboral de la juventud migrante en la ciudad de Sevilla. Como os comentaba, la trayectoria académica llegó después, llegó en 2022, y fue a través del contacto, el compartir tiempo, experiencias con esta juventud migrante, el que me surgieron muchas preguntas, muchas dudas que ni yo, ni ellos y ellas mismas, la juventud migrante, eran capaces de responder. Y fueron esas dudas, buscando ser respondidas, las que me llevaron a realizar el comienzo de mi investigación. Fue en 2022 cuando me matriculé en mi programa de doctorado, y de realizando jornada parcial porque actualmente, y por entonces seguía trabajando y dirigiendo la ONG, pero desde que recibí la beca el pasado año, bueno, estoy trabajando más a jornada completa en mi investigación. Fue la búsqueda de respuestas lo que me llevó ahí. Y ahora un poco brevemente el contexto de esta juventud, adolescencia migrante, africana, aunque yo mi estudio lo he cerrado un poco a la juventud únicamente marroquí, porque estudiar a la juventud migrante de toda África es un concepto bastante más amplio y más complejo, ¿no? Quería, bueno, definir lo que es un joven migrante, ¿no? Para el Estado español, una persona menor de 18 años de nacionalidad extranjera que llega a España sin compañía de un adulto que ejerza legalmente la custodia o tutela, ¿vale? Esta migración, bueno, administrativamente se conoce el término como menores extranjeros no acompañados, o sea, que se produce la sigla MENA, como hemos comentado antes, a nosotros y a nosotras, los que trabajamos con esta adolescencia migrante, no nos gusta utilizar ese término porque creemos que esconde una situación de vulnerabilidad extrema de estos niños y niñas sin familia que migran solos, ¿no? Pero como comentaba, es un caso muy particular y bastante único en el mundo de esta migración de menores sin acompañamiento familiar por el hecho de la cercanía que tenemos tan tremenda de España con el continente africano. Al final son 14 kilómetros los que nos separan, un estrecho de Gibraltar, y bueno, separan una perspectiva de un futuro mejor, ese futuro que buscan los africanos en Europa, ¿no? Como menores, el Estado, cuando llegan menores sin compañía de cría, debe protegerlos automáticamente y pasan a ser tutelados por la Servicio de Protección. He traído aquí un gráfico que muestra el número de menores migrantes que ha habido en España desde 2018, que las cifras más bajas fueron en los años posteriores a la pandemia, con el número de llegadas, rondaban los 9.000. En 2024 hemos llegado a sobrepasar los 16.000 menores migrantes en el territorio español, con máximos históricos. Un poco para hablar también del contexto de sus procesos migratorios y el perfil de los migrantes, bueno, como veníamos comentando, en un perfil bastante masculino. El menos del 10% son mujeres, tanto por las sociedades fuertes roles de género diferenciados en las sociedades de origen africanas, ¿no? Donde el rol de la persona que debe migrar para trabajar y proveer a la familia y mandar remesas es un rol que está reservado para el hombre. Las mujeres se les asigna el rol del cuidado de los mayores, la casa, los niños, y por segundo lugar, la segunda causa de esa minoría en las mujeres es la mayor vulnerabilidad que tiene el proceso migratorio tan duro. Suelen tener edades comprendidas entre los 15 y los 17 años de edad, como hemos hablado de migración de menores, pero por esa vulnerabilidad al proceso en la dureza del proceso migratorio suelen venir con edades más cercanas a esa mayoría de edad. Las nacionalidades que más se ven son Marruecos en primer lugar y después Senegal, Mali,
y también se están recibiendo algunos menores migrantes ahora de Ucrania, desde la guerra, pero nos centramos nosotros en la nacionalidad africana. En una proporción bastante baja, el africano subsahariano incluso llega a ser incluso un analfabeto, no hablan español y profesan la religión musulmana. Y vamos allá. Comenzamos con la observación, eso que os he comentado, que a raíz de convivir con ellos y charlar con ellos, esas observaciones que a mí me hacían generar tantísimas dudas y preguntas. Cuando yo les preguntaba cómo se imaginaban que era España antes de que ellos migraran, la respuesta, os he traído una de las respuestas que ellos me daban. Imaginaba España con mucha gente rica y trabajando bien. Otra, yo pensaba que en España se encontraba el dinero en el suelo. La siguiente, la imagen que yo tenía de España era como un paraíso. Sin embargo, cuando yo les preguntaba, una vez trabajando con ellos en la ONG, en su gestión sociolaboral, viendo las duras circunstancias que ellos tenían en la realidad en España, ¿no? Lo difícil que ellos tenían en lograr el tener una vida y un futuro digno con el que ellos venían soñando. Yo les preguntaba, y después cuando has llegado, ¿se ha correspondido la imagen que tú tenías de España con lo que te has encontrado? Y me respondían, no, las cosas que me contaron no eran como lo que yo vivía aquí. Me dijeron que había mucho dinero y estuve 1 año y medio viviendo en la calle. La primera vez que llegué a España pensé, mejor haberme quedado en Marruecos que venir aquí, pero ya no podía volver. Yo creía que aquí, en España, te daban la ropa y el dinero para salir con tus colegas y ya está. Y cuando llegué no era así, tenía que trabajar muy duro para conseguir eso. Claro, yo ahí tenía muchas dudas. Esa diferencia entre la imagen que ellos tenían y lo que se encontraban al llegar, me hizo a mí preguntarme la siguiente, bueno, cuestión, pregunta y investigación. ¿Cómo construye la adolescencia marroquí el imaginario de España que le anima a migrar? ¿Qué factores influyen en esa construcción? Para mi investigación es central el concepto de imaginario, que citando a Cabrera en 2006, lo entendemos como imaginación o deseos con los que el ser humano se piensa a sí mismo y dota de sentido al mundo. Es esa imagen, ese sueño que ellos tenían de España, que les hacía querer embarcarse en esos procesos migratorios tan duros, jugándose la vida para poder venir. Dentro de mi metodología, la baso en 2 elementos centrales. La primera es un análisis documental, una revisión de la literatura, principalmente de todos los factores que pueden influir a las personas a querer migrar. Desde los factores tradicionales push and pull, de atracción y de expulsión, hasta las redes transnacionales de migrantes, de otros migrantes anteriores que puedan ser fuente de información. El mundo de las comunicaciones es otra fuente de información que puede favorecer o influir a la hora de migrar. Y dentro de ello quería hacer hincapié en una lectura que ha servido de base, de guía para mi investigación, que es la tesis de la profesora Lucía Benítez Izaguirre. Lucía Benítez es profesora universitaria y doctora en comunicación por la Universidad de Sevilla y escribió su tesis doctoral en 2011 sobre la recepción transnacional de la televisión como impulso a las migraciones, también un estudio de caso en poblaciones marroquíes. Cómo la televisión influía en esos procesos migratorios. ¿Qué pasa? Que Lucía Benítez escribió su tesis, bueno, la publicó en 2011. De 2011 hasta la juventud que migra ahora, ya más de 10 años después, juventud perteneciente a la generación Z, han cambiado muchas cosas. Y la información, la forma en la que reciben los jóvenes actuales la información, también en África, es distinta. ¿Qué dispositivo llevan todos los jóvenes ahora mismo con el que se informan? El smartphone, exacto. Bueno, ahora lo veremos un poquito más adelante. También comentar que realizo etnografía, hago mucha observación participante, convivo con ellos en distintos periodos, durante los últimos 3-4 años he convivido con ellos en total unas 6 semanas y hago entrevistas informales en profundidad, que comenzar con la mayoría de información y de citas que muestro aquí hoy. Llevo a realizar 18, comentar también que me está resultando un poco complejo encontrar testimonios de mujeres migrantes que hayan llegado menores. Sabemos que son menos, acceder a ellas es más complejo y no todas ellas quieren hablar.
Eso me está pasando un poco. Y espero, me encantaría en algún momento poder realizar entrevistas en origen, a Marruecos, y conseguir testimonios de allí, de verdad, que miren la imagen que tienen, ¿no? Y bueno, los hallazgos, ¿no? que llevo hasta ahora. Porque la principal fuente de la creación de los imaginarios de estos jóvenes son las redes sociales digitales. Instagram, Facebook y TikTok. Facebook menos, hace un par de años cuando empecé las entrevistas era más importante Facebook, ahora Facebook se ha dejado a un lado y principalmente Instagram y TikTok. ¿Qué es lo que pasa? Que le genera una visión de la realidad que se vive en España totalmente sesgada. Todos sabemos, conocemos cómo funcionan las redes sociales a base de algoritmos que te van recomendando solamente contenido parecido o relacionado con el que ya estás consumiendo, ¿sí? Y aparte que las redes sociales también tienen un sesgo vinculado, que es que se suele mostrar en las redes sociales únicamente en la parte más única de nuestra realidad. Nosotros mismos la creamos, solamente publicamos en nuestros mejores momentos, nadie publica cuando están sus peores momentos, ¿no? Eso genera un gran sesgo. Mencionar también que una fuente secundaria de información, que son los testimonios directos de familiares o amigos que han migrado anteriormente, ¿no? Es importante porque cuanto mayor información, siendo siempre la primera fuente de información en las redes sociales, cuanto mayor información recibe de testimonios directos, menor es el sesgo que tienen de la realidad. ¿Sí? Y bueno, por ir un poco a las conclusiones del estudio, la primera es que los imaginarios creados a través de las redes sociales generan expectativas irreales de cómo es España y animan a la migración, enseñando únicamente la parte de información positiva de la realidad. Comentar también, como hemos dicho, que la segunda fuente de información son antiguos migrantes, ¿vale? La segunda conclusión que podemos ver es que el imaginario creado a través de las redes sociales no se corresponde con la realidad que ellos encuentran al llegar y que genera decepción en los migrantes. Incluso muestran muchos de ellos el deseo de querer regresar, aunque no puedan. Esta decepción es mayor cuanto menos testimonios reales para contrastar la información sesgada de las redes sociales anteriores. La tercera es que sí se ha hallado que las redes sociales también pueden contribuir positivamente en algunos elementos, concretamente en dos. Primero, en la integración en la sociedad de destino. No solamente les ayudan a generar redes de contacto con otros migrantes que ya viven en la ciudad o los que puedan generar redes de apoyo, sino también a conocer personas nuevas locales. Sobre todo, algunos mencionan también a aprender el idioma, la lengua les ayuda a la red social, pero también a contactar con entidades sociales que puedan ofrecerles apoyo en distintos servicios. De hecho, a nosotros, en Azul como entidad, muchos jóvenes migrantes nos contactan a través de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, también es importante comentar esos elementos positivos. Y segundo, que las redes sociales son la principal vía de comunicación que los inmigrantes tienen con sus familias de origen. Todos mencionan que se comunican con su familia de origen casi diariamente, pero a través de redes sociales, ya sea WhatsApp, Instagram, videollamadas, mensajes, audios. Bueno, también tiene esa parte positiva. La cuarta conclusión, que es para mí la más importante, es que aunque la realidad distorsionada que se muestra en las redes sociales anima a esta migración, no son la causa. La causa real de esta migración es la lucha de esta juventud por la supervivencia, la autonomía y la dignidad que no pueden encontrar en sus países de origen. Bueno, para quien quiera profundizar un poquito más, como aquí tenemos poco tiempo, el año pasado publiqué 2 artículos relacionados con esta temática, junto con uno de mis tutores de mi tesis, que es el profesor José Candón Mela, de la Universidad de Sevilla. Uno de un poco la influencia de los imaginarios, y el segundo con cómo influyen en la integración en la sociedad de acogida. Y bueno, dejar también aquí un poco las listas de las referencias que me han sido útiles en mi tesis. Y hasta aquí, feliz de resolver cualquier duda, cualquier cuestión, comentario. Así que